y bienvenidas. Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien, chicos, chicas. Lo primero que quiero comenzar es recordándoles el fin, el último día de clases para ustedes es el 30 de junio, ¿sí? El 30 de junio, es decir, que estamos a una, dos, 3 semanas. 3 semanas de finalizar el año lectivo. Por favor, los compañeros, compañeras que tengan deberes, proyectos que se les ha enviado para recuperar las tareas, envíenlas esta semana. Sí, por favor, envíenlas de esta semana. ¿Por qué? ¿Por qué? Para poder recuperar las notas, por favor, mándenme un mensaje. Ustedes tienen mi número o escríbanme mediante el Classroom por cualquier método. Por favor, escríbanme. Tienen esta semana para poder presentar sus tareas atrasadas, proyectos atrasados. Es mejor que lo hagan ahorita. Si no, lamentablemente el mes de julio, mientras sus compañeritos van a estarse ya levantando tarde, van a poder ver series, películas, algunos compañeros van a tener que estar en clases conmigo. Así que esa es la recomendación del día. Gracias a todos los que han presentado sus tareas a tiempo, tienen todo listo. Solo nos faltaría esta última actividad, que es el proyecto escolar. ¿De qué va a tratar el proyecto escolar? ¿Se acuerdan? La semana anterior no les mandé tarea por esto mismo, no les envié la tarea porque les iba a enviar los links para que ustedes adelanten las películas, pero todavía no teníamos aprobado. Así que hoy, como es el único día que nos vemos en clase, yo le voy a proporcionar todos los links que usted necesite. José Luis, un segundito, ¿ya? Justo llegó a la parte medular de, ya, ok, justo llegó a la parte medular de la clase. Entonces, yo le voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Igualmente, todo esto detallado usted lo va a tener mediante Classroom y mediante WhatsApp. Yo le voy a enviar después de la clase, ya le voy a enviar todos los materiales necesarios. Vamos a ver dos películas, ¿sí? Vamos a ver dos películas. La primera película es El nombre de la rosa y Mar adentro, ¿sí? Las dos películas, El nombre de la rosa y Mar adentro, que las tengo acá abiertas. Esa es la lista. ¿Sí? Esa es la lista. Aquí tenemos. Esta es la película Mar adentro. Yo le voy a proporcionar el link. Igual, si usted desea, lo puede encontrar en Genula. ¿Sí? Esta página es Genula. Ahí también hay, no está El Conjuro todavía, pero ya está próxima a estrenarse, dice. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver la película. No está en español, sino en español castellano. ¿Sí? Pero aquí está la película Mar adentro, que es la primera película o el primer link que yo le voy a enviar. ¿Sí? Ahí está, miren. A ver, ahí está. Pues se está demorando un poquito por lo que ¿Y tengo con esto. eso vamos a hacer el proyecto? Sí, con esto, con estas dos películas. Mira, ahí está Mar adentro. ¿Sí? Y la siguiente, ahí está. ¿Sí? Ahorita se demora en cargar un poquito porque tengo alguna y la otra película. Va a ser El nombre de la rosa, que es un libro hermosísimo que se lo hizo película. Si ustedes desean, esta sí está en castellano y también está en portugués. Si ustedes desean, lo pueden ver así. Si no, en la opción número uno, las dos películas están en la opción número uno. ¿Sí? Si no, tienen opción 2, 3 y en el enlace para la descarga. Entonces, esta sí está en español latino. Ahí está corriendo la película. Miren, ahí está la película. Sí, estos dos links yo le voy a proporcionar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con estos dos links? Se preguntará usted. Aparte de ver estas dos grandes películas del cine mundial, vamos a analizar dentro de la película varios temas que hemos ido nosotros estudiando, conversando, analizando a lo largo de estos meses. El primero va a ser los métodos de lógica, cómo ellos van a tratar de resolver los casos que se presentan en estas dos películas. Usted va a estar entonces
bien concentrado en cuál es la trama principal de la película y cómo ellos logran resolver estas preguntas, inquietudes, dudas, cuestiones, problemas de la vida que se plantean a lo largo de la película. Luego vamos también a tener que ver sobre el tema de vida de un libre pensador, ¿sí? Cómo desde las películas se trata esto de liberar la mente, de que todos tengan la posibilidad del conocimiento. La risa. ¿Habrá algún problema con la risa cuando todos nos reímos? Las películas también tratan ese tema y el sentido de la vida. Cómo desde las dos películas tocan el tema del sentido de la vida. ¿Sí? Son dos películas muy distintas, pero ambas muestran un sentido de la vida que tiene que ver con el contexto de la edad en la que se está realizando o se está grabando la película, ¿sí? El nombre de la rosa trata justamente en la época del oscurantismo, en la época media, en la época media alta, ¿sí? En la época media alta, donde el poder de la iglesia era muy fuerte, ¿sí? Y donde se compraban indultos, se compraba el perdón de los pecados. Si usted tenía plata, pagaba por el perdón de los pecados. Y Mar Adentro también nos muestra una perspectiva mucho más sentimental, mucho más cariñosa, ¿sí? Desde el afecto se muestra también un sentido de la vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer después de analizar estos aspectos en la película? La semana que viene vamos a crear un cuento sobre el tema, sobre estos temas que se tratan en la película. ¿Cómo usted podría abordar estos, estos 1, 2, 3 y 4 temas en un cuento? Vamos a escribirlo aquí en clase, lo vamos a escribir, ¿sí? Y después usted va a tener ese fin de semana o desde ahora para elaborar un títere. Va a elaborar un títere y nos va a presentar ese cuento con el títere. ¿Sí? Ese va a ser el proyecto que usted lo va a presentar el miércoles. Justamente, mire, el miércoles 30 de junio del 2021, el último día de los proyectos, usted lo va a presentar. ¿Sí? Pero aquí vamos a hacerlo en dos grupos. Aquí lo vamos a hacer en dos grupos, ¿sí? Los compañeros que logren realizar la presentación en clase, lo vamos a hacer en la hora de clase. Los compañeros que no alcancemos, lo vamos a hacer después del horario de clases, así como fue la vez pasada. ¿Se acuerdan que nos unimos a las 12:50? Nos unimos y lograron presentar. En ese momento, todos nos vamos a unir, ¿sí? Todos nos vamos a unir y todos vamos a escuchar y a deleitarnos del cuento. La duración del cuento no va a ser más de 4 minutos. Usted puede realizar el cuento en máximo 4 minutos tocando estos 4 temas. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta, duda? Yo, profe. Emi, dígame, Emi. ¿Cuáles serán esos aspectos? Es que yo solo tengo tres, me falta Ya, uno. no se preocupe, Emi. Yo toda la información les voy a subir al Classroom y les voy a enviar al WhatsApp, ¿sí? Ya, profe, Para que gracias. ustedes lo El cuento revisen. nosotros creamos, o Andy, dígame. el cuento nosotros creamos. Sí, así como fue el cuento anterior, ¿se acuerda que creamos un cuento? De esa misma manera, usted va a crear el cuento con sus propios personajes o con un solo personaje, ¿sí? Y en base a ese cuento, usted va a crear el títere y el día de la presentación con su títere nos va a relatar el cuento. ¿Ya? Zaire y luego Gaby. O sea, el día que nos toque presentar, yo voy a estar haciendo como que hable el títere, yo contando el cuento. Sí, usted va a hacer tal cual una función de títeres. El día de la presentación va a ser una función de títeres, ¿ya? Ustedes van a, si ustedes desean, pueden tener una tela negra o un cartoncito negro donde metan solo el títere y se vea el títere. O pueden decorar como ustedes deseen, ¿ya? Eso, muy bien. Dígame, Gaby. Profe, dos consultas. La primera, ¿el cuento puede ser a computador o tiene que ser a mano? A computador, ¿sí? A computador va a ser.
Ya, el y cuento. eso de los títeres, o sea, para el cuento solo es uno como para ese día o es uno por cada personaje. No, uno solito, un solito. Ese títere nos va a contar el cuento, ¿sí? Ese títere nos va a contar el cuento. Entonces, había una vez un barco chiquito, ¿sí? Ese títere nos va a contar el cuento. Pero si usted desea, puede hacer más, puedes tener dos que conversen también. Eso depende de usted, pero yo voy a calificar un títere como mínimo, ¿sí? Y como máximo también uno, ¿no es cierto? Mínimo uno, máximo uno. Si usted desea ampliarlo, pedir ayuda a algún familiar, no hay ningún problema. Ahí es su creatividad y le da puntos extra también. Vamos a considerar la creatividad, ¿ya? Entonces, en este momento le voy a compartir la, la rúbrica. ¿Cómo se va a calificar? Le voy a aumentar la creatividad, ¿ya? Para que ustedes se sientan súper emocionados, le voy a aumentar la creatividad, ¿ya? Un segundito, creatividad. Un segundito. Voy a pausar para poder redactar. Tenemos aquí la rúbrica, ¿sí? Con las categorías que se van a evaluar. Aquí tenemos espectáculo de títeres, contando realidades, curso noveno año de educación general básica, el nombre del maestro y aquí va a ir su nombre, ¿sí? Aquí el nombre del estudiante, el momento que se le esté calificando, se va a poner su nombre. Digamos que aquí vamos a calificar a José Luis. Ponemos el nombre de José Luis, ¿ya? Nombre y apellido, ¿sí? Es solo un ejemplo nada más. Listo. Entonces aquí vamos a tener las categorías. Esto también se los voy a compartir, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 y 7 categorías, ¿sí? Cada una o las primeras van a estar evaluadas sobre 4 puntos. 4, 3, 2 y 1. Y las dos últimas van a tener 2 puntos cada una, ¿sí? 2 puntos cada una, 2 y 1. Arrancamos con la primera. Zaira, ayúdeme leyendo por favor la primera. ¿Las cuatro? Sí, Solo la uno. la categoría y la número 4 y la uno, ¿ya? Ya. Manipulación de títeres. Los títeres manipulan. ¿Qué? Los tiriteros manipulan los títeres de forma que la audiencia siempre los pueda ver. Y la uno, los titiriteros manipulan los títeres de forma que la audiencia rara vez los pueda ver. Muy bien, ¿a qué se refiere esta parte? Por ejemplo, digamos que Gaby mantuvo al títere siempre frente a la cámara, siempre se le pudo ver, pero Andy, pues a ratito se le veía al títere y a ratito se le caía la manito, a ratito se le veía el títere, a ratito se le caía. Es decir, salía del encuadre, se iba por acá el títere y luego volvía. Entonces, si usted durante toda su presentación, el títere estuvo frente a la cámara y se le pudo ver muy bien, 4 puntos. Si no es así, va bajando 3, 2 y 1. ¿Ya? Gaby, por favor, vamos a leer expresión. ¿Qué significa la expresión? ¿Está muteada, Gaby? ¿No la escuchamos? Ya, profe, ahora sí. Ya. La voz de los titiriteos muestra mucha expresión y emoción. Sigo a los otros también. Y la última, Gaby, la del número 1. Ah, ya. La voz de los titiriteos es monótona e inexpresiva. Muchísimas gracias, Gaby. ¿A qué se refiere la expresión? Por ejemplo, que la voz, digamos que me voy a tomar el nombre de otro compañerito, ¿ya? Andy Pérez le puso muchísima emoción cuando hablaba de algo emocionante o triste, en su voz se notaba, ¿sí? Y por ejemplo, ponía al títere, si estaba hablando de algo triste, cabizbajo. Pero si estaba hablando de algo emocionante, el títere se movía muchísimo. Si hace así durante toda su presentación, tendrá 4 puntos. Pero mientras, digamos que Valerie estaba un poquito triste y durante toda la presentación estuvo triste, el títere también, y no expresó nada, ahí va a tener 3, 2 o 1. ¿Sí? Muy bien, entonces,
Vamos, Emi, leamos la dramaturgia. ¿A qué se refiere la dramaturgia? La obra fue creativa y realmente mantuvo el interés en la audiencia. Em, Leo los otros cuadritos también. Y el último. La obra necesita más creatividad. Muchísimas gracias, Emi. La dramaturgia se refiere al contenido que va a tener su cuento, ¿sí? El contenido de su cuento. Si el cuento es atractivo para todos, todos van a estar así emocionados viendo la pantalla. Si no, algunos amiguitos van a apagar la cámara, como tenemos algunos compañeritos en este momento, y pues vamos a ir bajando, ¿sí? Usted tiene que llamar la atención de sus compañeros mediante el contenido y la creatividad que le ponga a su cuento. Son dos categorías muy distintas. La dramaturgia tiene que mantener el interés y la creatividad, ¿sí? Ya vamos a leer el apartado de la creatividad. Ahora, la proyección de voz. Geraldine, ayúdeme con la proyección de voz. La voz de los titeros pueden ser siempre escuchada por las personas. Y el último, Geraldine, este último apartado, este último cuadrito. La voz de los titeros es difícil de escuchar para las personas. Muy bien, gracias Geraldine. La proyección de la voz, que a usted se le puede escuchar muy bien, es decir, a la manera en la que estamos ahorita. Por ejemplo, si ese día tenemos que tratar de que se nos escuche, de que no se corte el sonido. Entonces, por ejemplo, si me pongo lejos del micrófono, no se me va a escuchar y yo no voy a poder calificar muy bien el contenido de su cuento. Así que en ese día tenemos que tratar de que se escuche todo a la perfección, ¿sí? Tratemos de conectarle unos audífonos, unos auriculares, algo a la compu, o si nos vamos a conectar desde el celu, ponerle los auriculares para que nos puedan escuchar muy bien ese día. Ahora, Marlon, ayúdeme con la siguiente categoría. Bien, se mantiene el tema todo el tiempo 100%. Se mantiene en el tema la mayor parte del tiempo 90 menos 70%. Se mantiene en el tema algunas veces 70 menos 50%. Fue difícil entender cuál fue el tema. Muchísimas gracias, Marlon. Aquí es importante que usted logre tener un hilo conductor de su cuento para nosotros poder tener en claro cuál es la idea que usted está tratando de transmitir. Por eso es que la semana que viene, el día miércoles, vamos a realizar el cuento aquí en clase. Y si usted tiene alguna pregunta, duda o sugerencia, me la hace ese ratito y logramos construir el cuento. Sí, tenemos que estar siempre presentes, que no podemos hablar. Si estoy hablando, por ejemplo, de, digamos que, del oscurantismo, ya estoy hablando de la idea de que no todas las personas tenían acceso al conocimiento. Tengo que hablar durante todo el cuento de ese tema. Si no puedo hablar de chistes, no puedo hablar de astrología, no puedo hablar de química, tengo que centrarme en la idea del desarrollo de mi cuento durante toda la presentación. Y ahora viene lo más importante. 2 puntos va a tener la puntualidad. Si usted presenta el 30 de junio, automáticamente va a tener 2 puntitos. Si usted presenta sin justificación 2 días después, usted va a tener un solo punto y ya le resta el promedio general. Y la creatividad, si el proyecto y cuento fueron presentados con creatividad y creando sus propios personajes, creando personajes propios, sin copiar a nadie, sin copiar a Melanie, sin copiar a Marlon, usted va a tener 2 puntos. Si fue difícil comprender, identificar a los personajes y la historia de su cuento, es decir, que no puso mucha creatividad ahí, va a sacar un puntito. Este formato nos da el total sobre 24 puntos, ¿sí? Pero el Excel ya tiene la regla de 3. Ustedes pueden ver aquí la regla de 3 y automáticamente al poner todos los valores nos da su nota sobre 10.
todos estos archivos, este archivo de la rúbrica, más el detalle de las actividades, les voy a enviar tanto por Classroom como por WhatsApp para que usted lo lea y los links también le voy a dejar en Classroom. Los links de las dos películas, eso sí le voy a dejar en Classroom para que usted le dé clic, escoja la opción o el vínculo que usted desee y pueda verse las películas en estos días. Aproveche. Antes de la Copa América, a los que les gusta el fútbol, la Copa América comienza el domingo, así que usted lo puede ver entre viernes y sábado. ¿Hay alguna pregunta, duda? ¿Le quedó algo suelto? Yo, profe. Emi, dígame. Yo estaba pensando, y en lugar de hacerle un cuento, puede hacerlo como más una historia que un cuento. ¿Una historia? Sí, 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 con que tenga sus personajes, Emi, y nos pueda transmitir su cuento con el títere, usted puede realizar también una historia. Aunque un cuento es Me una historia, disculpe, Ya, profe. ¿sí? yo también tengo una pregunta. Am, ¿Para qué había que ver esas dos películas? porque esas dos películas les va a permitir tener más en cuenta o tener la idea de los cuatro aspectos que yo le planteo, ¿sí? Las dos películas nos sirven para poder ver en la realidad cómo se manejan esos cuatro temas que yo le propongo, ¿sí? Que son el estudio de la lógica, los métodos de la lógica, la vida del libre pensador, la risa y el sentido de la vida. Estos cuatro aspectos nos va a permitir ver cómo se muestra en la película, en las películas. Usted ve las películas, analiza estos cuatro aspectos y mediante eso podemos crear el cuento. Tiene que de ley verse las películas porque si no, no va a poder aterrizar la idea de su cuento. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Para cuándo, profe? Ah, ya, Diego, para el miércoles 30 de junio, para el último día que ustedes pueden presentar los proyectos. ¿Sí? Tenemos 3 semanas, 2 semanas para preparar todo y el miércoles 30 lo presentamos. Ya, ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? José Luis, nuevamente, ¿qué les recordamos a los compañeros que tienen tareas atrasadas, proyectos que se les ha enviado para la recuperación de las notas? ¿Qué les recordamos? ¿Qué les recordamos a los compañeros, José Luis? Ah, ¿no hay audio? ¿No tiene audio? No, ok. Jorge, ¿qué les recordamos a los compañeros en este día que no que tienen tareas, que tienen proyectos atrasados? O sea, que envíen pronto porque no va a ser momento que uno esté en vacaciones y otro va a estar en clases. Muchísimas gracias, Jorge. Ha sido un placer, muchachos, haberles visto en esta semana. Les voy a dar todos los materiales para que usted pueda tener en cuenta todo lo que vamos a desarrollar, la fecha, la hora, todo, y los links igualmente. Cualquier cosa, me escribe al WhatsApp, voy a estar atento para responderle. Marlon, mil disculpas por no haberle podido responder, pero mándeme la pregunta que tenía, ¿sí? Mándeme la pregunta que tenía, ¿sí, Marlon? Y ya le respondo. Entonces, chicos, nos vemos el próximo miércoles con sus primeras ideas de este cuento, ¿ya? Que tengan un lindo día y mandemos energías para que Ecuador le vaya bien en la Copa América, ¿sí? Cuídense mucho.